Muy bien, mis hermanos, vamos a la Biblia. Espero que hayan traído una Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, por favor, si lo tiene por ahí. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Tal como lo habíamos comentado tiempo atrás, habíamos dicho que la meditación de esta tarde se llama Consumado es, y si usted quiere, el poder del sacrificio de Cristo. De hecho, lo que queremos no solo es recordar, sino hacer conciencia también de lo que vale el sacrificio de Cristo en nuestra vida y de cuáles son todos aquellos beneficios espirituales que Cristo abrió en el momento de haber pagado en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Juan capítulo 19, versículo 30, ¿ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo haremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este momento que nos permites meditar en tu palabra, reflexionar sobre tu obra en la cruz y también, Señor, agradecerte por el resultado de ella, por ese amor tan grande que tú manifestaste, Señor, pues aún siendo pecadores, tú fuiste a la cruz a morir por nosotros. Hoy queremos, Señor, que nos guíes en esta reflexión y nos ayudes para que podamos valorar y podamos afirmar nuestra fe de tal manera, mi Dios, que de aquí en adelante veamos nuestra salvación y nuestro cristianismo como ese regalo tan grande y maravilloso que es desde tu perspectiva. Padre, toma control de todo lo que se diga, porque todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para llegar a ese punto donde el Señor Jesús en la cruz dijo esas palabras, consumado es, tuvo que pasar evidentemente muchísimas cosas. Una de ellas es que Cristo tuvo que venir a este mundo. Eso significa que Él dejó su forma de Dios y se hizo un humano como nosotros, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y finalmente fue acusado falsamente, juzgado falsamente, maltratado, ultrajado y todo lo que usted ya sabe que le pasó al Señor, y todo lo hizo simplemente por amor a nosotros. Debemos recordar cómo fue ese periodo cortito, por decirlo así, de cuando a Jesús lo entregan con un beso. ¿Se acuerda usted quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue? Fue Judas. Judas con un beso entregó al Señor. Pero después de esto, comenzaron las demás personas a maltratar a Jesús. Comenzaron a golpearlo, comenzaron a darle latigazos, comenzaron a desfigurar su rostro cuando le ponían esa capucha y le comenzaban a dar trompones en el rostro. Le pusieron una corona de espinas para burlarse de él, porque los judíos mismos decían que él era el rey de los judíos. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Deberíamos por un momento, creo yo, reflexionar qué tan difícil pudo haber sido para Jesús en su humanidad resistir no solo los golpes, sino la humillación a la que fue sometido. No solo el hecho de que haya sido castigado tan cruelmente, sino el hecho de haber llevado también el menosprecio de la gente y ponerlo incluso en la posición de los impíos, o en este caso de los ladrones. ¿Qué mal había hecho Jesús? ¿Merecía Jesús lo que le había pasado? No lo merecía, ni lo merece, ni lo merecerá nunca. Sin embargo, cerró su boca, no habló, excepto lo que fue necesario.
y fue hasta el momento final resistiendo, porque sabía que si él no resistía, sabía que si él desistía de ese sacrificio, la humanidad completa iba a ir a una condenación eterna. Los látigos de Jesús, que desgarraron su carne, los merecíamos nosotros. Los insultos y el menosprecio que se tuvo que tragar nuestro Señor Jesucristo, lo merecíamos también nosotros. La cruz en la espalda, durante todo aquel recorrido que la tradición llama la vía dolorosa, lo merecíamos también nosotros. Llegar a la cruz y los clavos también los merecíamos nosotros. Jesús no merecía absolutamente nada de eso. Jesús era digno y es digno de ser alabado, de ser glorificado, porque Él no será, Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero aún así Él vino porque nos amaba a nosotros. Y cualquiera de nosotros hoy podrá decir, pero yo no vivía en esa época. Pero el Señor dice que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que en la eternidad Dios siempre nos conoció. Vio el rostro de cada uno de nosotros, tal como nosotros somos hoy. ¿A dónde? Allá en la eternidad. Y sabía Jesús que un día usted y yo íbamos a estar reunidos en este lugar y que se iban a hablar las palabras que aquí se van a hablar hoy y que íbamos a recordar. Y yo no sé con qué corazón cada uno de nosotros puede el día de hoy recordar aquello que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchas personas, cuando ven aquellas películas donde se dramatiza, por decir así, la muerte de Jesús, hay personas que lloran, hay personas que se conmueven y se sienten mal de ver lo que tuvo que sufrir Jesús. Pero a Jesús, ese sentimiento nuestro momentáneo, por decirlo de esta manera, no le interesa. A Jesús le interesa que aprovechemos aquello que Él hizo en esa cruz. Lo que Él hizo en la cruz no fue para exhibirse, no fue para dar lástima, no fue para generar sentimientos de compasión en cada uno de nosotros. Fue para que nosotros conociéramos su amor y fue para que nosotros aprovecháramos la puerta tan grande que Jesús abrió, entregándose como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Y esa puerta que Jesús abrió es la que hoy nos da acceso al trono de la gracia, donde dice la Biblia que encontramos misericordia para el oportuno socorro. De tal manera que Jesús en esa cruz no solo nos salvó, sino que nos quitó las cargas, nos abrió las puertas del cielo y con el grito más grande nos dijo que nos amaba. El día de hoy no se trata de sentirse mal por un ratito. La Semana Santa, como le llamamos nosotros, no se trata de no correr, no se trata de no comer carne, no se trata simplemente de cumplir con rituales religiosos que la gente ha ido desarrollando a través del tiempo. Esto se trata de recordar quiénes somos y por qué somos lo que somos. Somos los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es porque un día Cristo en aquella cruz llevó la carga de nuestros pecados. Insisto, quien merecía el castigo, la vergüenza y todo lo que ahí sucedió, éramos nosotros. Pero qué grande es Dios, que en su amor y en su misericordia dijo: aquí está mi Hijo, para que lleve Él tus culpas, para que lleve Él tus pecados, para que cargue sobre Él el castigo, para que la paga del pecado, que es muerte, se cumpla en Él y no en aquellos que puedan un día creer
en ese sacrificio maravilloso. Y ahí nos damos cuenta que lo que tenemos hoy, que lo que somos hoy y lo que un día podremos llegar a ser cuando con Cristo vivamos en el cielo, no fue porque fuimos buenos, ni fue porque lo mereciéramos, fue simplemente porque Dios nos amó, nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad. Y lo demostró entregando su vida en la cruz. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, prácticamente está terminando ese proceso tan doloroso. Termina el proceso doloroso. Y nos dice el Señor, ya todo está hecho. Ya todo está terminado. No hizo falta nada. El trabajo y la misión ha sido completada al 100%. Ahora las puertas del cielo están abiertas. ¿Para quién? Para todo aquel que en él cree. Y ahí toma sentido lo que dice Juan 3:16. ¿Se acuerda usted? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece un versículo demasiado conocido, muy popular, muy común. Piense por un ratito en lo que ese versículo verdaderamente significa para nosotros. Nos ha dicho que Dios tiene un amor tan grande para nosotros que es prácticamente indescriptible, y por eso dice, porque de tal manera, porque no se puede describir, porque no se puede medir el amor cuando tú te desprendes de lo que más amas, cuando tú das lo mejor de tu vida para el bien de aquellos que no lo merecen. Y eso fue lo que hizo Dios. Dio lo mejor de Él a su Hijo Jesús. ¿Y por qué? Porque nos amaba a nosotros. Y nos amaba no porque mereciéramos nada, no porque fuéramos dignos de algo. Simple y sencillamente, el amor fue mayor que la venganza o que el castigo. Y Él lo demostró dándonos a nosotros salvación y vida eterna. Y cuando en esa cruz Jesús dice, consumado es, quiero hacerle ver que no solo dijo, consumado es. Recuerde esto, Él no dijo, comenzado está. ¿Estamos aquí? Él no dijo, comenzado está, ni dijo, ahora inténtenlo ustedes. No, Él, ¿qué dijo? Consumado es. Está completo. Y le digo esto, ¿por qué? Porque hay gente que al día de hoy no ha logrado reconocer el verdadero valor y efecto del sacrificio de Cristo en la cruz, y creen que pueden sumarle cosas buenas para poder encontrar salvación. Recientemente vi un comentario en redes sociales de una predicadora por ahí que teóricamente es muy famosa y da lástima, cólera y un montón de cosas. Dice, el 60% Jesús lo hizo en la cruz, ahora te toca a ti hacer el otro 40%. Y mi pregunta es, ¿y de dónde? Jesús lo hizo todo, completo, no le falta absolutamente nada. Jesús dijo, el trabajo ha sido totalmente terminado. No le puedes agregar, no le puedes quitar. Eso está hecho. ¿Estamos aquí? Cuando usted recibió a Jesús, sus pecados fueron borrados. No la mitad de los pecados. Todos sus pecados fueron borrados, y por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Está conmigo? No dice te limpia de una parte de los pecados. Yo recuerdo gente que dice, mira, Dios te perdonó los pecados que habías cometido hasta el día que recibiste a Cristo, pero si de ahí en adelante pecas, tú tienes que pagar. No es de esa manera. Él pagó, dice la Biblia en la epístola a los Hebreos, de una vez y para siempre. Jesús llevó
toda nuestra carga y toda nuestra condenación cayó sobre Él. Fíjese que los seres humanos a través del tiempo han tratado de alguna manera de lidiar con 3 o 4 cosas que por lo general todos los seres humanos tratamos de pelear y casi nunca podemos manejar. Una de ellas es la culpa. ¿Alguna vez se ha sentido culpable? ¿Cómo se siente uno cuando ha fallado y cuando sabe que falló y que sabe que es culpable? Pregunto, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente una carga muy grande? ¿Será que dan ganas de esconderse como lo hizo Adán? ¿Será que dan ganas de huir? ¿Será que dan ganas de hacer no sé qué cosas para remediar lo que hemos hecho? Sí, ¿y eso por qué? Porque la culpa se vuelve una carga inmanejable para nosotros. Muchos el día de hoy también andan la carga del pecado. ¿De cuál pecado? Del pecado que Cristo ya pagó y ya llevó en la cruz. Y nosotros a veces todavía andamos con una maleta en la espalda y decimos, no puedo avanzar, es que mire, es que esta situación que no he podido superar, es que esto aquí, es que esto allá. ¿Sabe qué pasa? Que no hemos logrado deshacernos ni del pecado a veces, ni de la culpa, ni de nuestro pasado. A muchos de nosotros el pasado nos anda pesando todavía. Y todavía pensamos el día de hoy que nosotros necesitamos hacer por nosotros mismos expiación de nuestro pasado. Y decimos, voy a servir en la iglesia porque viera yo cómo era antes. No lo haga por eso. Hágalo porque agradece lo que Jesús ya hizo por usted. Hágalo porque ama a aquel que le amó de esa manera. Hágalo porque usted tiene amor por las demás almas. Pero no lo haga porque piense que sirviendo o sufriendo como lo hacen otros, usted va a poder pagar un poquito de su salvación como algunos piensan. No es de esa manera. Sirvamos a Dios, hagámoslo con gratitud. La culpa, el pecado, el pasado y el temor que muchas veces habita en nuestros corazones, mi hermano, ¿sabe cómo ha tratado el ser humano de responder ante esas cosas? Con religión, con esfuerzo humano. ¿Y cuál es el problema de esas cosas? El problema de esas cosas es que ninguna de ellas logra sostener el peso de aquellas que nos oprimen. La religión, el esfuerzo humano, la moralidad muchas veces, ¿sabe qué hacen? El peso de la culpa, del pecado, del pasado o del temor las aplasta. Y es ahí donde aparece, obviamente, la imagen de Cristo en nuestras mentes. Cuando sabemos que no podemos, cuando nos damos cuenta que por más que nos esforcemos, no sirve de nada, entonces podemos venir, digámoslo de esta manera, derrotados a buscar la ayuda de aquel que verdaderamente puede. Toda esa culpa, todos esos pecados y todo ese pasado que tanto pesa, Cristo lo llevó en la cruz y lo borró para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, pecado, temor, pasado y todas esas cosas se acabaron. He aquí todo ha sido hecho nuevo. Dios te dio una nueva vida. Aprovecha esa nueva vida porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Venimos nosotros a veces con la culpa, con la condenación encima. Venimos al Señor esclavos del pecado, siendo enemigos de Él, muertos, como dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe qué hace Jesús? Encontró al culpable y en lugar de juzgarlo y matarlo, lo agarró, lo quitó y Jesús tomó su lugar. ¿Está conmigo? ¿Sabe quién merecía morir en la cruz? Nosotros.
¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quiénes eran culpables? Nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Nos dijo: mira, papito, vení, apartate, yo me voy a poner en la cruz por ti. ¿Está conmigo? Jesús nos sustituyó en esa cruz, y eso es maravilloso. Búsquelo en su Biblia, vamos a leerlo en el libro del profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 3. Estos son versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Isaías 55, 3. Perdón, 53, 5. Muy bien. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice, oiga esto: mas él herido fue, dígame por quién. ¿Cómo dice? Por nuestras, no por las de él, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Veamos lo que sigue diciendo: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta? ¿A quién le tocaba el sufrimiento? ¿A quién le tocaba la angustia? ¿A quién le tocaban las llagas de las que estamos hablando aquí? Nos tocaban a nosotros. Cristo, mis hermanos, no murió por accidente. Cristo murió en sustitución de aquellos que éramos culpables. Y por eso podemos entender que Cristo, de manera deliberada, sabía qué era lo que le iba a pasar y sabía el efecto de lo que Él iba a hacer allá en cada uno de nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros decimos el día de hoy: desde que vine a Cristo, gracias a Dios, vivo en paz? Gracias a Dios tal cosa, gracias a Dios lo otro. Claro, es cierto, y hay que darle gloria a Dios por eso. Pero recordemos que el pago de esa paz que nosotros tenemos hoy, que el pago de nuestra rebeldía, que era la muerte, que el sufrimiento de nuestros errores, lo pagó Jesús en la cruz. Hay ocasiones cuando nosotros andamos haciendo evangelismo, cuando predicamos sin tener mucha conciencia de algunas cosas, vamos y decimos: no, hombre, venga a Cristo, no se preocupe, es gratis. Mire, si hoy es por gracia, usted no tiene que pagar. Cierto, la gente nada tiene que pagar, pero gratis no es, porque alguien lo pagó por nosotros. Lo pagó Jesús. La gracia con la que a nosotros nos tratan hoy, con la que Dios nos ha cubierto y nos ha introducido en su familia, no es gracias a nosotros, no es gratis. Tuvo un precio, y el precio fue lo que Jesús sufrió en aquella cruz. Así es que no vea, por favor, mi hermano, la salvación como algo que, como es gratis hoy, ¿verdad? No hay problema. Y a veces vemos la gracia como oportunidad o como licencia para no tener reverencia a Dios, para no respetar a Dios, para vivir como nos da la gana, para no respetar absolutamente nada de la voluntad de Dios y para seguir con la ilusión de que un día seremos salvos. ¿Oyó lo que dije? Ni dije certeza, dije ilusión. ¿Y por qué? Porque si el día de hoy no hemos entendido por qué somos salvos, por qué es por gracia, es porque no hemos comprendido el sacrificio de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Que no te has dado cuenta el regalo tan valioso que te han dado, que todavía tienes hoy el pensamiento de decir: peco hoy y me arrepiento mañana.
No importa lo que yo haga porque Cristo pagó. ¿Y tú crees que Cristo fue a la tienda y se sacó 2 coras y pagó? No, Cristo pagó al precio más alto que se podía pagar en este universo, ni siquiera en el mundo. Tenemos que tomar conciencia. Cristo murió en nuestro lugar. Acuérdese, vea la película La Pasión de Cristo, y cuando vea ahí que no es cerca todavía lo que ahí se ve del verdadero sufrimiento del Señor, pero cuando vea eso, acuérdese que era usted quien debía estar ahí aguantando todo lo que Jesús tuvo que aguantar. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una salvación barata, porque no podemos hablar de una gracia simple como libertinaje. Tenemos que darle el valor que verdaderamente merece. Óigame, dígame cuánto vale la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Dígame cuánto vale que Dios enviara a su único hijo. Óigame, Dios, el creador del universo, el soberano de todas las cosas, envió a su propio hijo que no había cometido pecado al sufrimiento y a la muerte. Óigame, ¿no le parece a usted que el amor de Dios es verdaderamente grande? ¿Por qué no nos enfocamos, iglesia, en amar a Dios, en reconocer lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Por qué no nos enfocamos en valorar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en vez de andarnos fijando en cosas pequeñas entre nosotros mismos, pensando que los hermanos tienen que ser perfectos cuando usted y yo sabemos que no lo somos? Dediquemos esfuerzo, seamos curiosos, investiguemos, no el chambre, no, investiguemos lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, que nos dé fuerza, que nos dé fe, que nos dé gratitud cuando comenzamos a ver de manera detallada, paso a paso, todas aquellas cosas que verdaderamente tuvo que pasar Jesús para ser hoy nuestro Salvador. Óigame, no es una cosa tan sencilla, pero nosotros, ¿qué hacemos en muchas ocasiones? Estamos enfocados en cualquier cosa menos en estas. ¿Está conmigo? No pierda el tiempo, enfóquese en lo que debe enfocarse. Y créame que lo que le estoy diciendo no me lo inventé yo. Jesús lo dijo, y lo dijo de esta manera, y dijo: pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Está conmigo? ¿Ok? Hagan tesoros aquí en la tierra, ¿verdad que así dijo? No, hombre, jamás. ¿A dónde dijo que hay que hacer tesoro? En el cielo. ¿Y qué hacemos nosotros el día de hoy, mi hermano? Y cuando digo nosotros, no me refiero a ustedes y a mí. No, la humanidad entera, ¿qué está haciendo? Ayer platicaba por ahí con mi hermano, creo, y le digo: yo no entiendo por qué somos los seres humanos tan complicados. Gente que se está muriendo y todavía quiere seguir peleando. Gente que está a punto de morirse y que de nada le sirve tener más, con avaricia y quieren tener más. ¿Está conmigo? Dígame, ¿para qué les va a servir? ¿Está conmigo, hermano? ¿Para qué les va a servir? Pero el ser humano, a punto de morir, ya de viejito, con bordón y como quiera, no, él está peleando porque este pedacito, este ladrillo es mío. ¿Ah? No, está peleando, es que mire, aquí no pasa el lindero pasa 2 centímetros para acá. Amén. Óigame, ¿y que se va a llevar algo de aquí? Le pregunto, ¿qué se va a llevar de aquí? La Biblia es dura en esto. Ciertamente nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué podremos sacar de él, hermano? Nada. Pero tú estás peleando por eso, pero no peleas contra tu mente, pero no peleas contra tus malos sentimientos hacia las personas, pero no te muerdes la lengua para hablar mal de cualquiera sabiendo que vas a dañar. No te importa.
¿Sabes por qué no te importa? Porque no sabes lo que vale tu salvación. Si supieras lo que vale tu salvación, no pelearías por un centímetro de tierra chuca. No, si la tierra está chuca. ¿Amén o no amén? Ok, no pelearías por esas cosas. Pelearías por ser un mejor hijo de Dios. Pelearías por conocer más de Cristo. Pelearías por tener una buena relación con Dios. Porque de nuestra boca salieran alabanzas, como lo dice la Biblia. Porque de nuestra boca salga adoración. Porque de nuestra boca salgan palabras de amor hacia los perdidos o los necesitados. Es decir, las palabras del Evangelio de Cristo para todo aquel que todavía no ha creído. Pero a veces no nos hemos enfocado allí porque todavía no nos hemos dado cuenta que el regalo que Dios nos ha dado es tan grande y tan maravilloso. Mi hermano, no me vaya a malinterpretar todo lo que he dicho. Yo no soy nadie para regañarle a usted, pero ¿sabe qué? Como decía, me hierve el pecho, decía alguien por ahí, al ver cómo nosotros, no ustedes, cómo nosotros muchas veces de verdad no valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Sabe que a veces le damos gloria a Dios y decimos, mire, quiero darle la gloria a Dios porque Dios me sanó. No, hay que hacerlo. Yo estoy claro y hágalo siempre. Amén. Pero hermano, casi siempre vemos como grandes milagros las cosas que nos benefician a nosotros de manera material o terrenal. No, yo le doy toda la gloria a Dios porque mire, fíjese que no tenía nada y me regalaron un terrenito, qué bueno, ¿verdad? A ver si te lo llevas. ¿Está conmigo? Pero pocas veces yo he visto a alguien que diga, vengo a darle gloria a Dios porque un día me salvó. Vengo a darle gloria a Dios porque ¿sabe qué? Ahora entiendo que nunca estuve solo, que siempre hay alguien que me amó, que siempre hay alguien que me ama, que siempre hay alguien que se preocupa por mí, que siempre hay alguien que me habla, que quiere guiarme, que quiere llevarme por el buen camino y que yo muchas veces no he querido oír. ¿Está conmigo? Por eso muchas veces no le damos gloria a Dios. Solo decimos, Dios me falló porque no me dio la casa. Dios me falló porque fíjese que no me sanó. Dios me falló porque no... Todos deseos terrenales. Y cuando el Señor viene y nos dice, se lo repito, pongan su mira en las cosas de arriba. Tú eres un hijo de Dios. Señor, le dijeron en alguna ocasión, venimos alegres, admirados, porque hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué le dijo Jesús? Risa, me imagino yo. ¿Qué le ha de verdad al Señor? Miren, le dijo, no se alegren de eso. Alégrense y gócense y brinque de alegría si usted quiere de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Ni echar fuera demonios es tan importante como que nuestros nombres estén en el libro de la vida. ¿Está conmigo? Óigame, nos está diciendo el Señor, mira, cambia tus prioridades. ¿Tú crees que el sacrificio fue poco? ¿Tú crees que fue barato? Si tú pudieras salvarte a ti mismo, preguntaría Jesús, ¿tú crees que hubiera venido yo a tal sufrimiento cuando tú podías hacerlo por ti mismo? ¿Verdad que no tendría sentido? Pero vino y sufrió porque nosotros no podíamos. Él llevó los látigos, el dolor y toda la angustia que junta toda la angustia de nosotros, quizás no es tan grande como la que tuvo que pasar él. Ese sacrificio de Cristo, ¿saben qué hizo? Nos hizo delante del Padre, delante de Dios el Padre, como si nosotros nunca hubiéramos pecado.
Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, justificados pues, no por el esfuerzo, no por la religión, sino por la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza que nosotros hemos puesto en que el sacrificio de Cristo en la cruz es pago único y suficiente por nuestros pecados. ¿Está conmigo? Justificados pues por la fe significa, eras culpable, todo estaba en tu contra en el tribunal, pero hubo alguien que emitió un decreto y dijo, esta persona es declarada justa. ¿Y eso qué significa? Como si nunca había quebrado un plato, aunque se había acabado como 3 vajillas completas. ¿Está conmigo? Entonces, ¿pero quién fue ese que llegó a ese tribunal y pagó la deuda que nos era contraria? Llegó, ¿saben quién? Llegó nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? El que paga el precio de nuestra libertad. ¿Está conmigo? Y ese que nos justificó es Jesús, y ese que nos redimió también es Jesús. De tal manera que el ser hechos justos delante de Dios se lo debemos a Jesús. El que pagó la deuda fue Jesús, se la debemos también a Jesús. ¿Cómo podremos pagarle? De ninguna manera, pero sí podemos darle alabanza, darle adoración y ser personas con corazones verdaderamente agradecidos delante de Él. ¿Está conmigo? Así es que razones para adorar a Jesús hay muchísimas. No le puedo decir sobran, porque ninguna sobra. No, pero hay muchísimas razones y deberíamos nosotros adorarle todo el tiempo y de la manera que Él nos dijo que es necesario que se le adore. Esto es, en espíritu y en verdad. Efesios capítulo 1, por favor, búsquelo en su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vea lo que dice refiriéndose a Jesús, porque este sacrificio de Cristo es el que a nosotros, decíamos hace un momento, nos dio libertad. Estábamos en el tribunal, habíamos sido acusados, hubo un decreto que salió donde se decretó nuestra libertad, pero esa libertad fue pagada por nuestro Redentor, es decir, por nuestro Señor Jesucristo, al precio más alto, su sangre y su vida en la cruz. ¿Estamos aquí? El resultado de esto, ¿qué fue? Hermano, ¿verdad que hoy somos libres? Libre para correr. No, no solo para correr, para danzar. Ay, vea usted si quiere. No, libre para hacer lo bueno. Porque dejamos de ser esclavos del pecado, porque dejamos de vivir en temor de la muerte. No hemos sido hechos libres para tomar libertinaje, hemos sido hechos libres para no tener las cargas que antes llevábamos y para poder hacer aquello que necesitamos hacer sin el temor que antes operaba en la gente que vivía bajo la esclavitud de la ley. Entonces, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Ok, en quien tenemos redención es el pago por nuestros pecados, pero la redención viene de una palabra griega llamada lutro, que significa que el pago de un esclavo ha sido dado completo, pero el esclavo no seguirá siendo esclavo. Al esclavo se le da carta de libertad. Nuestro Redentor, Jesús, pagó, hizo lutro por cada uno de nosotros y nos dijo, eras esclavo, aquí tienes tu carta de venta, perdón, tu carta de libertad y te puedes ir. ¿Está conmigo? Ok, y te puedes ir, eres libre. Pero usted, al ver tan grande misericordia,
tan gran precio pagado por usted, decidió no irse, decidió quedarse y decidió decirle: Señor, amo, jefe, si usted quiere, yo me quedo con usted. Y el resto de mi vida le voy a servir a usted. ¿Por qué? Porque usted me dio la libertad. Porque usted hizo lo que nadie habría hecho por mí en ningún momento. Porque tú me diste la carta para que yo me fuera donde yo quisiera, pero el precio fue tan grande que yo no me puedo ir, porque mi agradecimiento es tan grande que de alguna forma quiero servirte, adorarte y estar cerca de ti el resto de mi vida. De tal manera que el que sirve a Dios, el que se queda con Dios, no lo hace por obligación. Usted tiene carta de libertad. Si usted quiere, puede irse donde usted quiera, pero en ningún lugar estará mejor que junto a aquel que pagó la deuda que usted no podía. ¿Está conmigo? Por eso le servimos a Dios. Por eso nos quedamos con Dios. Por eso siempre hemos insistido en esta iglesia, si usted se acuerda, que nadie sirva por obligación. Que nadie se congregue por obligación. Ame a Dios. Dios le amó primero. Agradezca a Dios. Tenemos mucho que agradecerle. Valore de dónde Dios lo sacó. Muchos de nosotros éramos esclavos, bueno, todos éramos esclavos, pero unos más que otros, quizás, y en cosas más complicadas. Pero de aquella esclavitud, que no les quiero poner nombre, de aquella esclavitud en la que nosotros vivíamos, de ahí el Señor nos rescató, de allí nos fue a traer. Lo resume la Biblia cuando dice que de las tinieblas Dios nos trasladó a su luz admirable. Es exactamente lo que el Señor hizo por nosotros. Así es que hoy hay que glorificar a Dios. Hay que recordar que no teníamos acceso al Padre hasta que Cristo murió en esa cruz. Y al morir en esa cruz, Él volvió a establecer ese puente que ya no existía entre Dios y los hombres. ¿Quiere ir a Dios? No hay otro camino, porque el único puente que le lleva al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay por dónde más ir. Hermano, en esa cruz estaba Jesús, Él solo. Perdone lo que le voy a decir. Ninguno de los santos, como le llama la gente, y como le llama la Biblia, también estaban ahí. Me refiero colgados en esa cruz. ¿Dónde estaba San Pablo? ¿Dónde estaba San Juan? ¿Dónde estaban los 11 que habían quedado en ese momento? ¿Estaban ahí con el Señor? No estaban. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. ¿Quién nos lleva a Dios? Cristo. ¿Está conmigo? No hay corredentores. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese se llama Jesucristo, hombre, dice la Biblia. ¿Está conmigo? Muchas veces la gente se enoja con nosotros por estas cosas. Hermano, estas cosas no nos las inventamos nosotros. Están en la Biblia. Y nosotros lo único que hacemos es predicar lo que la Biblia nos ha enseñado. No hay otro camino. El único camino es Jesús. ¿Cómo abrió ese camino? La Biblia lo llama el camino vivo y nuevo, que a través del sacrificio de Cristo se abrió para que usted y yo llegáramos al trono. ¿A cuál trono?
¿Al del juicio? ¿Al de la justicia? No, al trono de la gracia, donde encontramos, ¿sabe qué encontramos? Misericordia. Y ojo con esto, ni siquiera justicia, no, misericordia. ¿Está conmigo? Porque si fuera justicia la que encontráramos, le pregunto, ¿a dónde terminaría? No, encontramos misericordia. Y por eso el día de hoy, usted y yo estamos aquí, por la misericordia de Dios. Así es que, mis hermanos, mañana será un día especial también. ¿Qué hacemos mañana? Mañana a las 2 de la tarde vamos a conmemorar ese momento en el que Cristo entregó su vida en la cruz. ¿A través de qué? De una de las 2 ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos mandó celebrar como iglesia. Mañana hay Santa Cena. No falte, venga. Es importante, ¿por qué? Porque es un mandamiento del Señor celebrar esta ordenanza. ¿Estamos aquí? No se vaya a ir triste, alégrese. Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para usted. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a